Bueno, un buen día para todos. Reiterarles el agradecimiento por participar una vez más de este espacio de conversaciones pedagógicas en línea. Hoy para hablar sobre las dimensiones de la formación y capacitación del maestro en este evento, en este encuentro, nos acompañará el profesor Jorge William Guerra Montoya, un amigo, un maestro que desde hace varios momentos pues ha estado vinculado con la Universidad Católica de Oriente a partir sobre todo del trabajo con la Facultad de Ciencias de la Educación, en lo que tiene que ver con la maestría en educación principalmente y la especialización en pedagogía y didáctica. Pues el maestro Jorge William es un amigo, un profesional de la educación que desde hace varios momentos y tiempo pues ha dedicado casi toda su vida al tema de la educación y particularmente de la formación de maestros. Jorge William, bienvenido. Muchas gracias, Elkin. Bueno, No muchas solo gracias. Muy bien. Le decía que muchas gracias al doctor Elkin Ríos por invitarme a participar de esta charla con ustedes. Para mí es de mucha satisfacción, ya que conozco la institución desde hace ya unos 10 años y como él lo dice, desde la especialización y la maestría. Estoy para compartir con ustedes esta reflexión, porque es eso, una reflexión, y es una reflexión que está en relación con el texto que escribimos el padre rector y mi persona, este que 30 de julio de 2020. Se encuentra precisamente en la plataforma de la Universidad Católica Luis Amigó, en el repositorio. Allí encuentran el texto escrito y este hace parte precisamente de esa formación que se hizo de todos los magísteres y especialistas en pedagogía y didáctica. Ok, Jorge William, gracias. Incluso pues ya habías tenido la deferencia de compartírmelo y si te parece al terminar a los asistentes podremos también compartirles el texto. Efectivamente pues entonces el tema de conversación hoy con el profesor Jorge William es precisamente este que él acaba de plantear, del cual acaba de publicar su libro y que seguramente recoge no solo sus conocimientos al respecto, sino toda una experiencia. Profe, tiene la palabra, bienvenido a este espacio, pues la mayor parte de quienes nos acompañan y que seguramente se seguirán vinculando son profes de la Universidad Católica, aunque nos han venido acompañando también profes de otras instituciones, principalmente del Colegio Mayor, de la institución ESAP, que la Academia Superior de Artes bueno, y otras instituciones que nos han venido y se han venido sumando a este espacio. Así que a todos bienvenidos. Profe, tienen la palabra, como ha sido costumbre, pues la idea es que puedas hacer algunos planteamientos los primeros minutos y dejamos el espacio los últimos minutos para algunas sugerencias y conversaciones. Aquí seguimos muy atentos desde la universidad, donde hoy pues también estamos transmitiendo el foro municipal de educación para el santuario. Esa es la razón por la cual me encuentro aquí cerca precisamente del edificio de Innova Mater. A todos saludos y profe, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elkin. Se está viendo ya la pantalla, se está transmitiendo. Ya está compartiendo pantalla. Señor, se ve. Sí. Muy bien. Y les decía que esta reflexión hace parte de ese texto Profesionalismo y Profesionalidad del Maestro, que se escribió con el padre Carlos Enrique Cardona Quiseno y mi persona. Es una reflexión que hacemos en 3 capítulos y cada capítulo trabaja primero el profesionalismo y la profesionalidad del maestro. Segundo, trabaja todo lo que es educación, pedagogía,
didáctica, currículo y evaluación, el segundo capítulo. Y el tercer capítulo hace toda una reflexión sobre lo que implica el ser maestro en la contemporaneidad. Entonces empezamos haciendo una introducción a esta charla y esa introducción va a partir de una tendencia mundial en este momento, el concepto de educación permanente o el aprendizaje para toda la vida. ASCUN y todas las universidades hoy estamos en esa búsqueda de hacer un proceso educativo que sea para toda la vida. Por eso decimos que el ser humano, desde antes de nacer hasta que muere, está en un proceso educativo. Ese proceso educativo se puede vivir no solo en la familia como educación de tipo informal, sino también en instituciones y organizaciones con fines educativos. Por eso hablamos de que allí se establece la educación formal, intencionada. Por eso se establece por niveles y grados. Pero también la misma sociedad está contribuyendo a esa educación de ese ser humano. Esa educación que tiene que tener como principio el amor. Si el hombre es un proyecto, el ser humano es un proyecto de amor, nace de un proyecto de amor, pues debe continuar en ese proyecto hasta que se muere. De ahí que es un principio fundamental del proceso educativo. No en vano hablamos de pedagogía del amor, una pedagogía que respete al otro. Por eso el respeto es otro de los principios fundamentales para la consideración del ser humano, la valoración y respeto por la dignidad del ser humano. Todas las pedagogías humanistas precisamente parten de ahí. Quien se educa es el ser humano y hay que partir precisamente de la dignificación de ese ser humano. Pero es un ser humano en libertad, y la libertad implica actuar y asumir las consecuencias. Es una responsabilidad de cada uno. Y por eso se dice que la educación es un proceso que implica que cada ser humano sea el responsable de sí mismo para que pueda luego ser responsable de los otros y de lo otro. Eso implica que vive en un contexto social y cultural determinado y ese contexto es el que le permite generarse otras posibilidades de desarrollo humano. Por eso decimos que si el hombre es un proyecto de amor, también es un proyecto de búsqueda de su propia felicidad. Esos son 5 principios fundamentales para hacer un proceso educativo que parta de la consideración del ser humano, que parta de su dignificación, de su libertad, del contexto social y cultural en el cual vive y que sea siempre un proyecto de búsqueda de su propia realización humana. Por eso hablamos entonces que es educación permanente y que es una educación para toda la vida. Ahora, esa educación, si la llevamos ya al contexto de la formalidad, tendríamos que hablar de un maestro que está compartiendo con otros seres humanos una posibilidad de hacer un proceso educativo. Por eso la profesionalidad del maestro parte de una concepción que tenga sobre la educación. Esa concepción que él tiene sobre la educación será la que luego podrá compartir con sus estudiantes. Concepción que no puede estar desligada de que es un proceso permanente. Y si es proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Como quien dice, está siempre en pos de hacer la formación y desarrollo humano integral. Ese es el concepto que hoy en día estamos trabajando en educación. Desde la ley 115 o desde la ley 30 del 92, inclusive, se está hablando de que la educación es un proceso de formación. Y aquí vienen los aportes de Hans Gadamer, cuando él habla de que hay 4 conceptos básicos del humanismo. El concepto de formación, el concepto de capacidad de juicio, el concepto de sensus comunes y el concepto de gusto. Gusto por la espiritualidad del ser humano,
O sea que el concepto de formación, Gadamer lo define como darle forma a las capacidades y disposiciones naturales de los seres humanos. O sea que todos tenemos al nacer y antes aún de nacer capacidades que se van potenciando. La educación entonces es un proceso de potenciar esas capacidades naturales. Los griegos hablaban de pensar, sentir y actuar. En la Edad Media, pensamientos, sentimientos y acciones. Y hoy en día la UNESCO, el ser, el conocer y el hacer. Ese concepto de formación entonces viene de Bildung. Y Bildung es dar forma, generar una imagen primero de sí mismo. Ahora, ese concepto de formación debe estar ligado al ser humano, porque es desenrollar esas capacidades de los seres humanos. De ahí viene el concepto de desarrollo humano. Dar forma a esa capacidad, pero el hombre o el ser humano con esas capacidades tiene que generarse todos los aprendizajes que le permitan posteriormente un desempeño. De ahí que hoy en día estamos hablando de que la evaluación tiene que ser de desempeños de aprendizaje, o sea, competencias que puedan ser demostradas. Y el desarrollo humano, Brunner y Bernstein nos dice que es construcción del sentido de sí mismo, del mundo y de la sociedad. Esa construcción de sentido es interpretar, es comprenderse a sí mismo, pero al mismo tiempo ser capaz de explicar. O sea que el desarrollo humano va más allá del desarrollo económico y del desarrollo psicológico. Es un desarrollo integral de ese ser humano y esa integralidad tiene que ver con todas sus capacidades, lo que piensa, lo que siente, lo que hace. Por eso decimos que el ser humano, cada persona es un fin en sí misma, con capacidades que son combinadas, tanto internas como externas de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. En otras palabras, cuando ella habla de capacidades combinadas, está diciendo que cada ser humano tiene por sí mismo la capacidad básica de estar desarrollándose y que eso viene precisamente desde la experiencia prenatal. Por eso era que decíamos que la educación, desde la estimulación temprana que la madre hace al feto en el momento de su embarazo, lo que está haciendo precisamente es empezando el proceso educativo, es desde antes de nacer, y que ese despliegue, esa conformación de esas capacidades inician desde allá. Y ella nos habla de que hay 10 capacidades básicas que todas combinadas con las capacidades internas y externas del ser humano le permiten realmente desarrollarse. Y Marta Nussbaum nos está dando ya una posibilidad de hablar de que la educación tiene que ver con el desarrollo de esas capacidades. De ahí que si hablamos de capacidades, tenemos que tener un enfoque humanista. Y aquí viene una primera reflexión que dice que el fin último del proceso educativo es el ser humano. De ahí que hablamos de la educabilidad de los seres humanos, porque tienen las capacidades para ser educables. De ahí que lo que hace el maestro es potenciar esas capacidades que él tiene. Y desde un enfoque humanista, entonces podríamos decir que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino al contrario. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y desde ahí, el fin de la educación no es el contenido, no es el área del conocimiento. Ese es el medio para lograr el fin. Si hacemos ese cambio en la concepción sobre la educación, podemos entonces tener realmente una concepción más humanista sobre lo que es el proceso educativo. Y recuerden cuando Morán nos hablaba de los saberes necesarios para la educación del futuro y nos decía que habían 7 saberes fundamentales y de ellos quiero resaltar 2. El primero tiene que ver con enseñar la condición humana, o sea, cuál es nuestra condición de ser educables y por qué somos educables y para qué nos educamos.
De ahí que ese es uno de los principios fundamentales del proceso educativo. Y también nos hablaba, como lo hablan hoy muchos autores, de la importancia de la reflexión sobre lo ético, que es lo que le permite realmente al ser humano organizar su formas de vida, su moral, su norma de vida. Y entonces ahí es cuando tenemos una obligación con nosotros mismos. Por eso también lo decía un autor, Montferrer Bayo, un terciario capuchino, que nos dice que todo maestro y toda educación ha de recurrir a la ética, que porque desde ahí se sacan todos los principios y medios para la vida adulta, para la vida perfectible. Ese es uno de los principios del proceso educativo. Todos los seres humanos estamos en posibilidades mejores de perfeccionarnos. Por eso la perfectibilidad de los seres humanos tiene que ver con el desarrollo de esas capacidades que tenemos. Y el desarrollo de ellas nos permite realmente el proceso educativo. Ahora, cuando entramos a otras reflexiones, decíamos ahorita que uno de los principios es la búsqueda de la felicidad. Y Juan Antonio Vives, otro terciario capuchino, nos dice que la plena realización humana es el camino de la felicidad, pero que ese se logra a partir del amor. De ahí que la pedagogía del amor es aquella que nos permite realmente que nuestros estudiantes no solo se sientan valorados a sí mismos, sino con ese deseo de ser cada día mejores seres humanos, cada día más perfectibles. De ahí que también nos decía en la revista Semana Mauricio González Zapata, en una reflexión que hacía sobre qué pasaba con las humanidades, qué pasaba con la formación ciudadana. Y nos decía, ¿será que ya se está en la época de que no la necesitamos o al contrario? ¿Será que necesitamos un pensamiento más centrado en lo que significa ser auténticamente humanos? Y lo mismo nos dijo Alejandro Gaviria ahorita en los grados de la Universidad de los Andes. ¿Qué discursos los dio a todos los profesionales? Y les decía, sí, somos una institución que trabajamos con las ideas, pero son ideas que han de ser más allá de la profesión, hacia ser compasivos, efusivos, amorosos, como lo manda el humanismo, que es lo que requiere hoy la educación superior, ser mucho más humanista en la concepción sobre la educación. Eso implica entonces que la profesionalidad del maestro o maestra implica tener unos conocimientos que desborden no solo el profesionalismo, o sea, el hecho de tener un título, tener un área del conocimiento, sino que vaya más allá. Y nos dice que la profesionalidad inicia por la elección consciente que alguien quiere para ser maestro. De ahí que es una opción de vida. Y esa opción de vida le implica una responsabilidad. Querer es poder ser a partir del desarrollo de esas capacidades que lo identifican. Por eso entonces la profesionalidad del maestro empieza por ahí, empieza por querer ser maestro. Si no es esa su opción de vida, se le puede convertir la educación en una frustración, porque eso no es lo que él desea hacer. Primera condición entonces de la profesionalidad del maestro, querer ser maestro, porque lo que piensa, lo que siente y lo que hace, lo hace con amor por sí mismo y por los demás para poder lograr su proyecto de vida. Lo demás vendrá por añadidura, como quien dice, quiero ser maestro. Entonces requiere una capacitación y una formación en un ser maestro para poder tener esa posibilidad de compartir la vida con otro. Si es el devenir humano, es el devenir de la misma sociedad y el de la cultura, el que espera que ese maestro contribuya a eso, al devenir del ser humano, al de la misma sociedad. Todos hablamos de la pedagogía crítica, es tener propuesta para la transformación humana, social y cultural.
qué responsabilidad tan grande tenemos los maestros en los procesos educativos. Ahora, esa profesionalidad decía que tenía que tener una capacitación. Y esa capacitación no es solo en el área del conocimiento. Esa capacitación tiene que partir del sí mismo y de las responsabilidades que desea asumir. Recuerde que ahorita les decía un concepto básico del humanismo, el del gozo, el del deseo, el deseo de ser maestro. Y eso implica su realización personal. Pero para eso tiene que conocerse a sí mismo si esa sí es su opción de vida. Partiendo de ahí, repito, todo lo demás se va dando poco a poco. Conocimiento del campo de la educación, el conocer todas aquellas disciplinas que le permiten el desarrollo específico de una persona en el campo de la educación, a partir de determinadas áreas del conocimiento en las que se ha organizado la cultura. De ahí que cuando uno habla de qué es la cultura, podríamos decir que es el desarrollo de la segunda naturaleza humana. Si bien la primera naturaleza nuestra es biológica, mamíferos superiores, porque somos superiores, porque tenemos esas capacidades que nos identifican y esas capacidades son las que nos permiten entonces a partir de ahí el desarrollo de todas las disciplinas que lo hacen ser un profesional de la educación. ¿Y cuáles serían esas disciplinas? Una concepción sobre la educación, una concepción en relación con muchas teorías pedagógicas. ¿Y qué es lo que aportan esas teorías pedagógicas? Principios para la acción educativa. Y al partir de esos principios de cada una de las pedagogías, por ejemplo, ¿qué le aporta la pedagogía social? Un concepto claro, una idea clara, un principio, que el conocimiento se construye con el otro. Pero ¿qué le aporta la pedagogía crítica? Que ese conocimiento construido con el otro, cada ser humano es responsable de la transformación de ese mismo conocimiento para poder transformar seres humanos y transformar la misma sociedad. ¿Qué nos aporta la pedagogía histórico-cultural? Que todo proceso educativo es histórico y que tiene que ver con un contexto cultural, con una manera como se ha logrado desarrollar el conocimiento en ese contexto. Y a partir de ese conocimiento es que podemos hacer el proceso educativo. Por eso es que hablamos de que tenemos que tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes para que a partir de ahí podamos hacer el proceso educativo. Y hay otras, pedagogía de la subjetividad. ¿Qué nos está queriendo decir Javier Sáenz Obregón con esa pedagogía de la subjetividad? Que todos por naturaleza somos sujetos, somos subjetivos, pero que construimos la objetividad en la relación con el otro. Y esa relación con el otro es el que nos permite pasar de ese saber personal, que es un saber construido por sí mismo, a un saber interconectado con el otro. Por eso hablamos de consensos, hablamos de construir la verdad con el otro. Y en esa construcción consensuada es que podemos hablar de conocimiento. Dice que es un conocimiento, es un saber validado con el otro, validado socialmente. Y esos conocimientos, cuando hay un objeto de estudio por comunidades científicas y académicas que se dedican a ese objeto de estudio, van construyendo el conocimiento. Desde ahí que cuando hablamos de constructivismo o cuando hablamos de pedagogía crítica, son principios que nos permiten hacer un proceso educativo más consciente. O de la didáctica, cuando hablamos de la metodología y hablamos de los enfoques de la didáctica, no solo de el método para acceder a las áreas del conocimiento, sino de también los ambientes de aprendizaje basadas precisamente en esa concepción humanista, en esa relación afectiva de respeto por el otro, de acercamiento, de ayuda, de acompañamiento del otro. Y el otro enfoque es un proceso de comunicativo, desde una comunicación asertiva, basada en la verdad, basada en el respeto por la opinión del otro, en la escucha, en la relación
de alguna manera respetuosa. Entonces mire que la didáctica tiene muchos enfoques, pero al mismo tiempo la didáctica desde esas metodologías tiene que tener estrategia. ¿Y de dónde saco la estrategia? Pues del principio pedagógico. La estrategia es la planeación de la acción y cómo a partir de esa planeación de la acción, que es el proceso educativo mismo, la práctica, cómo logro hacer un acompañamiento a partir de técnicas, instrumentos, cómo logro las formas de organización de los participantes para que el acto pedagógico pueda llegar a construir con el otro el conocimiento. Lo mismo pasa con el currículo. El currículo tiene que ver con ese cursus, ese currere, ese recorrido que hay que iniciar desde unas intencionalidades educativas hasta unos contenidos, unas metodologías, unas formas de organización, una evaluación de aquello que se pretendía como objeto de conocimiento. Por eso hablamos de propósitos a largo plazo, de planeación, pero hablamos de objetivos que en un tiempo y en un espacio determinado, y hablamos de competencias, de valoración de aquello que el estudiante logró. Y el currículo tiene que ver con todos esos componentes. Por eso, de acuerdo con el énfasis que se haga en un componente de esos, en la estructura curricular que tenga un proceso educativo, decimos que hay distintos tipos de currículo. Hay currículos centrados en los contenidos académicos, hay currículos centrados en los objetivos conductistas, hay currículos centrados en la práctica, currículos prácticos, o hay currículos procesuales, o hay currículos de tipo problematizadores, hay investigativos, hay currículos de desarrollo integral, o sea, hay cantidades de estructuras curriculares de acuerdo a una concepción sobre la educación, unos principios pedagógicos, unas estrategias didácticas para hacer ese recorrido que se requiere en el proceso educativo. Currículo no es contenido. Currículo, ese es apenas un elemento de ese currículo, pero todo lo demás, las intencionalidades de dónde vienen, de las problemáticas sociales que se convierten en necesidades educativas, en las faltas o carencias en las estructuras o conceptuales o actitudinales o procedimentales de los seres humanos. Si yo parto de las problemáticas sociales y lo convierto en necesidades educativas, luego tengo en cuenta los intereses de esos seres humanos para dónde quieren ir, a sus gustos, a sus disposiciones y las demandas del contexto. Estoy hablando de currículos contextualizados, pertinentes, problematizadores, integrales, interdisciplinarios, etcétera. Y la evaluación, sabemos que la evaluación es una concepción en referencia con la educación. Toda concepción de evaluación depende de una concepción de la educación. Entonces, por eso cuando hablamos de la evaluación es qué es lo que quiero lograr y qué es lo que voy a evaluar. Si estoy centrado en el contenido, voy a evaluar contenido. Si estoy centrado en el ser humano, voy a valorar la capacidad demostrada por ese ser humano en el proceso educativo. O sea que el maestro necesita tener ese campo de la educación muy claro y todas aquellas disciplinas que le hacen posible su desempeño como profesional de la educación en educación, pedagogía, didáctica, currículo, evaluación, que desde el punto de vista del enfoque epistemológico que trabaja estas disciplinas, yo las llamaría disciplinas, no ciencias, pero hay enfoques que las determinan como ciencias. Recuerden que hay 4 enfoques epistemológicos, unos que son desde el punto de vista filosófico, otros que son desde al interior de cada uno de las áreas del conocimiento, enfoque intracientífico al interior de cada área del conocimiento, pero hay también enfoques centrados en los aportes que hacen las distintas áreas del conocimiento a otra área. Por eso es que hablamos de ciencias de la educación, como la psicología, la sociología, la misma lingüística, la comunicación, cómo le aportan a la comprensión del proceso educativo. Pero también podemos hablar de otros enfoques con críticas que hacen desde las ciencias humanas y sociales a la construcción del conocimiento. Y repito, el maestro necesita este conocimiento. También necesita conocer el contexto en el cual se va a desempeñar, el nivel,
el grado, el conocimiento de los estudiantes, de las problemáticas, porque de lo contrario no tendrá currículos pertinentes, currículos que realmente formen a los seres humanos en los conocimientos que se requieren frente a las problemáticas de ese contexto, desde lo social y desde el desarrollo mismo del conocimiento. Por eso hablamos de lo sociocultural. Pero lo más fundamental, diría yo, es el conocer los estudiantes. Si usted conoce a los estudiantes, hará una educación diferenciada, acorde con aquello que cada estudiante realmente tiene la capacidad de aprender. Y con él habría que trabajar aquello que él realmente requiere. Si no conozco a mis estudiantes, simplemente estoy entregando un contenido, compréndale o gústele a quien le quiera gustar o desarrollarlo, pero realmente el conocimiento de los estudiantes es muy importante y el conocimiento también de las consecuencias que tiene la acción del maestro en los distintos estudiantes, el trato personal, ¿es de acogida o es al contrario? Muy bueno cuando no vino tal porque tal cosa, no, al contrario. Si somos maestros, el estudiante es la condición necesaria para ser maestro. Y por último, un conocimiento del área de la cultura que comparte. Eso implica un conocimiento epistemológico, metodológico, investigativo e interdisciplinario de su área de conocimiento. ¿Es maestro de qué? De un área del conocimiento que está compartiendo con los estudiantes y que ellos van a construir su conocimiento con su acompañamiento, con su dirección, con su orientación. De ahí que necesita tener un área del conocimiento para compartir con los estudiantes. Mire que estamos hablando de tener la capacidad para ser maestro, capacitación. Capacitación, repito entonces, sobre sí mismo, sobre todo el campo de la educación y las disciplinas que le permiten ser un profesional, sobre el contexto sociocultural en el cual se desempeña, sobre el conocimiento de los estudiantes, el conocimiento del área. Pero ya si vamos, esto sería de alguna manera profesionalismo, como quien dice, tiene un área de conocimiento y es capaz de compartirla con los estudiantes, teniendo en cuenta estos elementos. Pero si entramos ya a la profesionalidad, eso implica ser ejemplo de vida. Recuerde que ahorita les decían el concepto de formación viene de Bildung, y Bildung es imagen. O sea, yo tengo que ser imagen para el otro, como el otro tendrá que construir su propia imagen. De ahí que cuando Gadamer explicaba el concepto de formación decía, somos modelo. Y si somos un modelo, somos la imagen para el otro. De ahí que tenemos que ser muy congruentes, muy coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. No podemos decir una cosa y estar haciendo otra, o sentir una cosa y hacer otra. De ahí que la coherencia en el proceso educativo por parte del maestro tiene que ser muy consciente, tiene que tener una reflexión y libre discernimiento. En un momento determinado tendrá que aceptar que se equivocó, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de ser responsable en la relación con el otro. Por eso hablamos de que tiene que tener una intención crítica, desprevenida y transformacional. Crítica para compartir verdades y certidumbres, pero también para dudar de ellas y a partir de esa duda poder ser capaz de reorientar su mirada. Desprevenida para efectos de poder interpretar y poder ser interpretado, interpelar y poder ser interpelado, cuestionarse y poder ser cuestionado, con el fin de problematizarse a sí mismo y problematizar a sus estudiantes. De lo contrario, estaría simplemente entregando una información. Y cuando decimos que además de tener esa perspectiva de ser crítico, de ser problematizador, también tendrá que tener la posibilidad reflexiva para generar cambios de mayor precisión, logro de metas cuando así lo requiera. El cuidado de los estudiantes, ya decíamos ahorita,
si es no solo conocerlos, sino cuidarlos. Es como quien dice, esa es vulgarmente la materia prima con la cual usted se desempeña en su profesionalidad. Entonces tiene que valorarlos, tiene que de alguna manera cuidar que ellos logren la posibilidad de ser sí mismos. Eso implica el cuidado del mismo maestro para que pueda cuidar también de sus estudiantes. La escucha que ahorita les decía es fundamental. No somos maestros para decir, sino también para escuchar. Y fundamentalmente en la escucha que hacemos de los estudiantes que podemos reorientar su mirada. De ahí que tenemos la necesidad de preocuparnos por la formación continua, la formación integral de esos seres humanos, porque nuestra profesión tiene mucho de sensibilidad, de responsabilidad y de compromiso con el desarrollo social y cultural. Por eso, ser maestro implica, repito, querer serlo. De lo contrario, pues no va a poder ser maestro. Y la profesionalidad del maestro tiene que tener muy en cuenta las demandas del contexto. ¿Qué tipo de seres humanos es el que requiere la sociedad? Y a partir de ese tipo de seres humanos que requiere, entonces, ¿cómo va a posibilitar su formación y desarrollo humano integral? Ese es el concepto de educación, darle forma y desarrollar las capacidades humanas para que sea de un ser humano integral, un profesional integral. Y eso lo consigue precisamente si tiene una concepción sobre educación, una concepción pedagógica, de todas las teorías, qué es lo que le aporta para ese contexto, una concepción sobre la didáctica, sobre el currículo y sobre la evaluación y cómo están todas interrelacionadas. De ahí que la profesionalidad del maestro implica, diría yo, unos principios que le permitan primero valorarse a sí mismo como maestro y a partir de ahí ser capaz de compartir con el otro. Muchos dicen que los profesionales de la educación superior, que no son licenciados o que no son normalistas, no podrían ser maestros. Yo diría todo lo contrario. Los profesionales de la educación superior ya tienen un área del conocimiento y quieren ser maestros. Luego, si quieren, pueden. Querer es poder. Recuerden, por ahí un dicho popular que dice, nadie puede querer no queriendo querer. Si quiere, voluntad de poder, puede ser maestro. ¿Implica qué? Capacitarse en aquello que se requiere para ser maestro y además formarse en la concepción de ser maestro para que pueda compartir con otros su propia vida. Yo diría que eso es como ideas fundamentales que están en el texto, que al leer el texto de pronto hay más elementos allí para efectos de comprender cuál es la profesionalidad del maestro. Es un compromiso, no solo personal, sino con la sociedad, con el ambiente, con la cultura, con los otros seres humanos. Hasta ahí podríamos dejar entonces con respecto a este primer capítulo. Se abre entonces el espacio para preguntas, reflexiones. William, muchas gracias por este espacio, por compartir pues estos aprendizajes y estas claridades con respecto a las dimensiones de la formación y capacitación de los maestros. Entonces, sí, efectivamente abrimos entonces los micrófonos eh, para escuchar a quienes nos están acompañando, si a, algún comentario al respecto, alguna pregunta. Recuerden que también podemos hacer uso del chat. Adelante, tienen la palabra. Buenos días, Jorge William. Muchas gracias por ese regalo que nos has hecho hoy. Mi nombre es Carlos Mario Ortega. La verdad que tengo que decir que fue un deleite escucharte, la forma como presentas estas alternativas de pensar el maestro. Yo simplemente quiero reconocer en tu presentación y cosa que me alegra mucho,
un aspecto que yo diría que para mí ha sido eje en estos procesos de formación de maestros. Y yo con ello empiezo casi todas mis clases, inclusive a nivel de pregrado y posgrado. Y lo mencionaste varias veces en tu presentación. Eso de pensamiento, sentimiento, acción, que lo mostraste en varias ocasiones, yo considero que es muy clave, porque es un esquema que tiene como una especie de ciclo. Es decir, los seres humanos pensamos y dependiendo de lo que pensamos, sentimos y dependiendo de lo que sentimos y pensamos, pues actuamos. Haciendo la claridad que ese sentimos no hace tanto referencia pues como a los sentidos, el olfato, el tacto, etcétera, sino a las emociones, ¿no? Es decir, yo pienso algo, eso me genera una emoción y dependiendo de ese pensamiento y ese sentimiento, yo actúo. Entonces me parece bien interesante que tú lo presentes hoy acá, porque por un lado me confirmas lo que yo hago con mis estudiantes, que me parece que ha sido para mí muy, ¿cómo decirlo?, de mucha ayuda, para convencerlos de que cuando hay acciones inadecuadas es porque hay pensamientos inadecuados. Y entonces, si yo quiero transformar las acciones, tengo que influir en la forma de pensar, en los pensamientos. Entonces, esto me parece clave y te lo agradezco mucho, Jorge William, porque me confirma eso de un lado, pero también nos ayuda a entender esta gran exigencia al maestro de estarse capacitando, de estar abierto a nuevas formas de pensar, porque es que no podemos hablar de una nueva forma de actuar si no cambiamos la forma de pensar. Entonces, me parece muy valioso que hubieras traído ese elemento, lo traías ahí en tu presentación y te lo agradezco mucho porque me confirma lo que yo he venido haciendo por bastante tiempo con mis estudiantes. Yo desde la primera clase les digo, los quiero muy abiertos a cambiar sin dejar de ser sí mismos, por supuesto, sin perder identidad, invitarlos a estar abiertos a cambiar la forma en que pensamos el mundo, la forma en que pensamos nuestra vida, porque habrá momentos donde hay que cambiarla. Pero a su vez nosotros como maestros también lo tenemos que hacer. Es decir, como maestros lo hacemos, pero como maestros también invitamos a que los estudiantes lo hagan. Entonces quería expresar pues ese agradecimiento por tu presentación y en particular por confirmarme algo que yo he venido haciendo con mis estudiantes y que ha sido una convicción también de maestro, de invitar siempre a estar abiertos a cambios de pensamientos. Muchas gracias, profesor. Carlos Mario, muchas gracias por su apreciación, pero al mismo tiempo por sus aportes. Recuerden que hoy en día estamos hablando de la educación emocional y cuando hablamos de la educación emocional, si ven un video de Juan Casasus en el internet, buscan Juan Casasus con doble S y ese Juan Casasus tiene una hermosa conferencia diciendo que todo proceso educativo tiene que partir de las emociones de los seres humanos, que precisamente son ellas las que los mueven, las que les generan el deseo, el gusto por aprender, que desde ahí podemos hacer todo un proceso educativo de cercanía con el otro, ¿sí? De alguna manera de un acompañamiento más desde el afecto, pero no desde la afectuosidad, sino realmente la valoración del otro. Y de esas emociones que él siente, que él puede expresar, podrá luego, desde el punto de vista de su pensamiento, poder actuar con más conciencia crítica, con más conciencia social. De lo contrario, pues no estamos realmente acercándonos, ser más de, como quien dice, yo hago la relación con el estudiante siempre y cuando lo deje entrar en mi intimidad. Si no lo dejo entrar en mi intimidad, pues yo tampoco puedo entrar en la de él. Y en esa relación de emociones, poder compartir realmente un conocimiento. Porque muchas veces los maestros estamos más interesados por entregar un contenido
que por los seres humanos que tenemos. Ese cambio en la finalidad de la educación es fundamental. El ser humano es quien se educa y el fin de la educación es ese ser humano. El contenido es un medio para lograr ese fin y a partir de esa área del conocimiento le podemos despertar las ganas, el deseo, el goce, como dice Gadamer, por que sea más allá de la emoción y lo pueda convertir en algo de identidad espiritual, algo que introyecto y me hace ser un ser humano más consciente de mis responsabilidades consigo mismo, con el otro y con lo otro. Cuando hablamos de conciencia ambiental, esa no surge porque sí, surge porque hay en el ser humano algo que lo lleva a que necesita aportar a esa transformación. De lo contrario, pues simplemente ahí está y sigo siendo parte de él. Muchas gracias, Carlos Mario. Maestro Jorge William, Carlos Monsalve de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Me encanta lo que he escuchado. Estoy totalmente de acuerdo. También dejar entrar un poco la humanidad mía y la de los estudiantes a conversar en un aula, en la universidad, eso es. Pero ¿hasta qué punto, y ahí va la pregunta, hasta qué punto los lineamientos que se dan estructurales desde el Ministerio de Educación, las búsquedas de alcanzar la calidad, la curricularización, esa hoja de ruta que se está dando en las asignaturas, desde las facultades, las universidades, han limitado o limitan esa convivencia que hay entre maestro y estudiante y esa didáctica que proponías? Muchas gracias, compañero. Hay tres cosas que hay que tener claras. Las primeras es que la educación es un proceso de humanización, pero también la educación es un proceso político. Y en la medida en que ese proceso político busca unas ideas para el bien común, el Ministerio de Educación Nacional establece los famosos estándares para todos los niveles de la educación. Pero ¿dónde está la acción del maestro? En ser capaz de establecer dos conceptos: adaptar y adecuar. Cuando adapta, hablamos una educación de pertenencia social. A esos seres humanos, este contenido o este estándar es el que precisamente le permite seguir aprendiendo. Entonces necesito adaptar esos estándares a esos seres humanos en ese contexto sociocultural específico. Si yo no hago la adaptación, entonces estoy haciendo lo que decía Mario Díaz, el campo profesional de la educación en Colombia. En ese texto él nos dice que estamos cumpliendo entonces una fusión de reproducción del status quo, de lo que el Estado nos manda a hacer con los estándares, pero nos importan muy poco los estudiantes en ese contexto, que es lo que requieren. Por eso hablamos de adaptación curricular. Pero además necesitamos adecuar esos estándares curriculares, esos contenidos de la cultura a esos seres humanos de acuerdo a sus verdaderas necesidades educativas. ¿Dónde están las faltas o incongruencias en las estructuras conceptuales o actitudinales y procedimentales de esos seres humanos para poder hablar de currículos de pertenencia social y de pertinencia académica? Esos dos conceptos son fundamentales para poder ir más allá de la reproducción. Él decía que habían tres campos: el campo de la reproducción, el campo de la producción y el campo de la recontextualización. Entonces, cuando nosotros contextualizamos, lo decía también Antanas Mockus, ¿qué es lo que hace el proceso educativo? Recontextualizar para poder reconceptualizar, o sea, cómo ese estudiante en ese contexto es capaz de comprender y de explicar un conocimiento acorde con sus verdaderas necesidades educativas. De ahí que al maestro le queda una responsabilidad ahí muy grande para poder tener educación de pertenencia social y de pertinencia académica. Tiene que conocer muy bien sus estudiantes.
Por eso les decía que el conocimiento de los estudiantes es fundamental. ¿Cuáles son sus estructuras y cómo las voy potenciando? Y en esa potenciación voy transformando. Porque muchas veces llevamos el contenido sin importarnos sus saberes previos, sus intereses, sus demandas de ese contexto, y hacemos una educación totalmente descontextualizada, que no hacemos ni adaptación ni adecuación curricular. Yo pienso que por ahí podrían leer a Mario Díaz, Campo Intelectual de la Educación en Colombia, para que entendamos esas tres esferas, pero al mismo tiempo leer a López, Nelson López, cuando habla de currículos de pertenencia social y de pertinencia académica. Muy bien, muchas gracias, compañero. Carlos. Gracias, maestro. ¿Qué otra pregunta? ¿Inquietud? Elkin, ¿hay más preguntas? Jorge William, sí, estaba leyendo aquí precisamente en el chat, aunque no sé si el profesor que la hizo se mantendrá porque él decía que tenía clase enseguida, pero planteaba cara a cara con conocimiento del estudiante, es como se puede realizar una educación virtual. Es una pregunta que un profesor de agronomía y zootecnia planteaba. Yo pienso que los medios técnicos y tecnológicos son eso, medios para hacer mediaciones. Y no porque sea virtual, no hay necesidad de conocer a los estudiantes. Yo pienso que las primeras sesiones del proceso de educación virtual necesariamente es para conocer a esos estudiantes, para acercarme a ellos, porque allí la presencia es mediada, pero no se puede perder la presencia. Si pierdo el momento sincrónico para estar con ellos, realmente conociéndonos, de pronto generando intereses, oportunidades, pues haríamos entonces que la educación virtual es de mala calidad. No, la calidad no depende de los medios. La calidad está en los seres humanos que compartiendo con esos medios pueden hacer un buen proceso educativo. De ahí que, sí, hoy en día se dice que se pierde la presencialidad, pero no se pierde la mediación de la presencialidad a partir de los medios. ¿Sí? Que sería mejor, claro, frente a frente, de alguna manera tiene mayores oportunidades de mirar gestos, de ese lenguaje gestual, mímico, representativo, que le permite también al maestro entrar en conversación con él. Aquí es un diálogo más desde la conversación, desde el lenguaje. Claro, Sí. Jorge William. Seguramente también será pues precisamente una forma de lo que en esto nos toca innovar, ¿cierto? Y es como seguramente eso que hacíamos presencialmente podemos llevarlo a estos ambientes, pero habrá que verlo como, ¿cierto? Y creo que es parte del ejercicio que nos toca a nosotros de innovar. Voy a retomar aquí, Jorge William, ya para que cerremos, dos preguntas más. Una que nos plantea Cristian Camilo Villegas sobre qué opinión le merece el que muchos profesionales que son investigadores migren a la docencia por obligación, considerando lo que usted plantea y ha afirmado de que ser maestro es una forma de vida. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener esto? Y finalmente, también Elkin nos pregunta cómo podremos mantener entonces el equilibrio entre virtualidad y esa virtuosidad en la formación. A ver, con respecto a la primera pregunta, es una pregunta que realmente uno diría, recuerdo que cuando ahora hablaba de las áreas del conocimiento, en su fundamentación epistemológica, metodológica e investigativa. O sea, también es responsabilidad del maestro al menos sistematizar sus propias prácticas, que le permita generar un nuevo conocimiento.
En otras palabras, hoy al maestro, de alguna manera, se le está exigiendo que también investigue, así sea desde la sistematización. Ahora, mejor si hace desde su área de conocimiento esa investigación. Entonces yo no veo incompatible lo uno con lo otro, sino que es de alguna manera una responsabilidad del maestro también investigar, porque su área de conocimiento no se puede quedar ahí. Como quien dice, yo no estoy transmitiendo simplemente información, también estoy cuestionando, también estoy problematizando, también estoy bregando a construir y a reconstruir ese conocimiento. Si no lo hago, entonces simplemente sería que una repetición de una información. El maestro debe ir mucho más allá. De ahí que su área de conocimiento le exige también la investigación. Maestro que hoy no tenga la posibilidad de investigar al menos su propia área, podríamos decir que está compartiendo lo que otros construyeron y no lo que él está problematizando y construyendo por sí mismo. Esa es una responsabilidad y no tendría que tener ninguna dificultad. Y con respecto a la otra, la virtuosidad. La virtuosidad se da tanto en la presencialidad como en la virtualidad. El ser virtuoso quiere decir, hablábamos ahorita de lo ético. La virtuosidad tiene que ver con esa postura ética que tiene el maestro para compartir con el otro y acompañarlo en su propio proceso de formación. De ahí que veo que no hay incompatibilidad en ninguno de los dos términos, en la virtualidad y virtuosidad, ni en ser profesor. Mire que yo no utilizo mucho la palabra profesor, pero el profesar un saber o en tener una didáctica, ser un docente, o el tener una academia para compartir con el otro, un académico, son términos que deberían integrarse en un ser humano maestro que tiene la responsabilidad de ser profesor, de ser docente, de ser catedrático, de ser investigador, porque de lo contrario tampoco podría ser integral. Por eso hablo más de maestro que de profesor. No solamente profesar un saber y ir a transmitirlo. Recuerde que por eso estamos cambiando el concepto de enseñanza por el concepto de formación. La educación no es solo enseñar, es más que enseñar, es construir con el otro y darle forma a ese ser humano con el cual estamos compartiendo nuestra vida. Ah, bien, Jorge William, muchas gracias. Y qué bien esa última anotación que haces, porque había una última pregunta que nos hacía la profesora Marta Lucía, y era precisamente que pareciera entonces que seguimos pensando que el estudiante es un sujeto pasivo en la educación, y que si será que estábamos descuidando el rol activo en la construcción de su propia autonomía, al centrar pues la reflexión en el docente y su responsabilidad, para que precisamente buscando que el estudiante aprenda. Eh, entonces, ella preguntaba un poco sobre, en este caso también, el lugar del estudiante en ese proceso como agente activo de su propio conocimiento y formación. Yo partiría de dos conceptos. El maestro, por algo es maestro. Por algo está orientando a otros seres humanos en su proceso de formación. O sea, no es igual al estudiante, pero el estudiante como ser humano sí es igual al maestro y está en esa posibilidad de ser mejor que el maestro. En otras palabras, es un diálogo comunicativo, asertivo, en el cual yo tengo que escuchar, lo decía ahorita, valorar al otro, su dignidad y compartir con él todas sus problemáticas, sus experiencias, sus deseos, y de ahí que entonces no soy maestro solamente en el aula, soy maestro de vida y en cualquier lugar ese estudiante podrá abordarme y podremos conversar acerca de sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios. Por eso la autonomía del maestro también tiene que ver con la autonomía moral al interior, pero la autonomía con el otro. De ahí que es una obligación social, una obligación con el otro. Contreras Domingo nos decía precisamente que las tres grandes responsabilidades o obligaciones del maestro, y él cifraba la autonomía en esas tres obligaciones, era una obligación moral consigo mismo y con el otro,
introyección de la norma de vida para poderla compartir, pero también una obligación social con el otro y una obligación profesional. Cuando habla de esas tres obligaciones, si leen el texto de la autonomía del profesorado de José Contreras Domingo, también van a ver allí cómo la responsabilidad en la conformación de la autonomía es porque el otro, el estudiante, también piensa, también siente, también es capaz de actuar. O sea, no lo consideremos inhábil, como quien dice, yo lo estoy armando. Yo no moldeo a nadie. Yo soy modelo para que él genere su propio modelo, su propia imagen. Bien, Jorge William, muchas gracias. Y en eso, desde ejercicios que traemos en la universidad, totalmente de acuerdo. El papel que como maestros tenemos está orientado a la educación, pero definitivamente esa educación pues debería aparecer como una forma de incitación para que precisamente en este caso sea ese joven, ese niño, ese adulto, ese profesional en formación quien asuma y se deje incitar por aquello que queremos nosotros proponerle, pero por supuesto es el propio docente, es el propio estudiante el que logra esas transformaciones personales. Pero como bien lo planteaba Jorge, qué interesante es ver que el asunto de formación también se viene hacia vía nuestra y es precisamente en esa relación que pones entre profesionalismo y profesionalidad, porque en ese sentido los ámbitos de formación pues tienen que tocarnos a nosotros. Y no solo como maestros, como lo has dicho, sino como personas, como ciudadanos, como seres humanos. Porque no es solo un ejercicio de transmisión, sino también como, por ejemplo, todo esto que hemos vivido en el marco de la pandemia también nos toca y transforma. Sería muy lamentable que volvamos a hablar en 2 años y estemos actuando como si no hubiera pasado nada en el marco de esta pandemia. Sería no habernos dado la oportunidad de criticar nuestras prácticas, de revisar lo que hacemos y también de que el ejercicio mismo educativo para nosotros los maestros se constituya en un ejercicio de formación. Maestro y amigo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir. Yo no sé si me autoriza a compartir con los asistentes tu libro completo para que ellos también puedan leer y profundizar. Y les cuento pues que también con el profe quedamos en la posibilidad, porque lo que él ha socializado, digamos, corresponde a su primer capítulo, pero hay un capítulo más en el libro que corresponde a lo que él plantea debería ser la relación entre educación, pedagogía, didáctica, currículo y evaluación, que creo que desde este enfoque pues también sería un espacio, Jorge William, y te agradezco mucho para seguir conversando del asunto, de manera que esperaríamos poderte tener en este medio en unas 4 o 5 semanas nuevamente. Con mucho gusto, Elkin. Puedes preguntar conmigo y el texto lo puedes compartir, claro, para eso es. Por eso es virtual también, ¿no es cierto? Entonces lo puedes compartir con todos los que consideres que es importante que lo tengan. Listo, Jorge Muchas William. gracias. Muchas gracias a todos. A usted. Muchas gracias a todos por participar y por estar en esta reflexión de ser maestro. Precisamente el texto dice eso, que es para la reflexión, es para el debate, es para generar de alguna manera comunidad pedagógica en las instituciones educativas. Jorge William, reitero el agradecimiento no solo por este espacio, sino también por la cercanía, el apoyo que siempre has dado a la Universidad Católica de Oriente. A todos el agradecimiento, Marta, que nos va a compartir también un escrito de Alfredo sobre las claves ético-pedagógicas a partir de Pablo Freire. Yo les compartiré entonces el texto del profe, aprovechando pues que les he compartido en el chat también el enlace para que por favor hagan su registro en la participación de esta capacitación. Les cuento que hasta hoy los 19 webinares que hemos desarrollado están en la página web de la universidad, en el canal de YouTube de la universidad, porque algunos pues
me han estado preguntando la posibilidad de acceder en particular, por ejemplo, a esta grabación. Yo creo que a partir del lunes ya también encontrarán el webinar de hoy para que quienes quieran retomarlo y mirar nuevamente estas reflexiones, lo puedan hacer. A todos, bendiciones, Muchas gracias. cuídense mucho. Muchas gracias, profe, de nuevo. Un abrazo para todos. Gracias, hasta luego.